Saludos, les doy la bienvenida a Escultura. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los premios más importantes del cine español llevan el nombre de Goya? Hoy desvelamos el misterio. Francisco de Goya fue un genio artístico que trascendió fronteras y épocas. Su arte, oscuro, satírico y profundamente humano, reflejó la sociedad de su tiempo con una fuerza inigualable. Francisco de Goya una vez dijo: "El tiempo también pinta". Francisco José de Goya y Lucientes nació en Fuente de Todos, Zaragoza, el 30 de marzo de 1746. Su familia era de clase media en la sociedad. Estos se mudaron a Zaragoza en lo que rehabilitaban la casa donde vivían. Su padre era Braulio José Goya y Franque, un artesano de cierto prestigio, maestro dorador. Que dorador son las personas que terminan sus trabajos en oro, especialmente los de madera. Su madre se llamaba Gracia Luciente Salvador, quien venía de una familia de pequeña nobleza. Goya fue el quinto de 6 hijos. En el 1750 nació su hermano menor, Mariano. Al año, su familia regresó a Zaragoza. Cerca de 1757 entró a la primaria en el colegio de Santo Tomás de Aquino de la Escuela Pías de Zaragoza. Para esta fecha, su familia atravesaba dificultades económicas, así que desde ese entonces Goya tuvo que trabajar para ayudar a su familia. A los 13 años, para el 1759, ingresó a la Academia de Dibujo de Zaragoza. Al año, comenzó a estudiar con el pintor José Luzán Martínez. Lamentablemente, no mucho se conoce sobre esta época, ya que no se conservaba ninguna de sus pinturas. Para el 1763, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, Goya se sometió a un concurso donde tenía que copiar a lápiz una estatua. El jurado no le otorgó ningún premio. 2 años más tarde, realizó un fresco para los jesuitas de Alagón titulado Exaltación del Nombre de Jesús, y al año siguiente, una serie de los padres de la Iglesia Latina u Occidental para los jesuitas de Calatayud. Para el 1766 volvió a intentar el concurso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El premio era una beca de formación en Roma. Goya elaboró un óleo titulado La emperatriz Marta y Alfonso el Sabio, pero una vez más no le otorgaron ningún premio. Quien ganó el concurso fue su futuro cuñado, Ramón Bayeu. En busca de nuevo maestro, Goya decidió acercarse a la familia del pintor Francisco Bayeu, que su familia tenía conexiones. Tras 2 intentos fallidos, Goya decidió con sus propios recursos partir hacia Roma, Venecia, Bolonia y otras ciudades italianas para estudiar la obra de Guido Reni, Rubens, Paolo Veronese y Rafael, entre otros grandes pintores. En el Museo del Prado hay catalogado un cuaderno de estudios de esta época de Goya. Tiene dibujos y anotaciones que van desde el 1770 hasta el 1786. Este cuaderno no era meramente de dibujos y anotaciones, pero parece ser una libreta donde apuntaba desde los nombres de sus hijos, cuentas de gastos, ciudades que le gustaron, entre otros. En marzo y abril de 1770, después de pasar por Turín, Milán y Pavía, se estableció en Roma, en casa del pintor polaco Kunz, donde conoció al grabador Giovanni Battista, cuya obra le influyó poderosamente. En el 1771, Goya se presentó en Italia como discípulo de Bayeux y en abril envió un lienzo titulado Aníbal Vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes, al concurso de pintura con tema obligado convocado por la Academia de Parma. Esta pintura actualmente se encuentra en el Museo del Prado en España. A pesar de no haber ganado, se le hizo una mención especial del jurado, donde lo distinguieron por su fácil manejo del pincel. Esta pintura muestra un gran avance en el arte de Goya, donde se arriesga más y se inspira en los modelos clasicistas con su paleta de colores. Goya usó figuras mitológicas y fue por esta razón que el jurado no le dio el premio, ya que no era lo que ellos pidieron. A mediados de este año, Goya volvió a España. Su padre estaba enfermo y a la vez se le encargó realizar una pintura mural para la capilla de la Virgen de Zaragoza. Hay evidencia de que para este tiempo ya Goya se le pagaba por otros trabajos, lo que supone que trabajaba de forma autóctona o como llamaríamos hoy día, de manera freelance.
Estos años, agraciadamente, fueron de mucho trabajo para Goya. Emprendió la realización de las pinturas murales de la capilla del Palacio de Sobradiel. Realizó un gran fresco titulado La adoración del nombre de Dios en la bóveda del coreto de la Basílica del Pilar. Hizo las pinturas con los padres de la iglesia en las pechinas de la iglesia parroquial de San Juan Bautista, de Remolinos y de la ermita de Nuestra Señora de la Fuente de Muel. Y plasmó el conjunto de pinturas de la iglesia de Cartuja de Aula Dei de Zaragoza, un monasterio situado a una decena de kilómetros a las afueras de la ciudad. Este trabajo lo terminó en el 74 y sirvió como muestra de la capacidad de Goya para este tipo de pintura de carácter monumental. El 25 de julio de 1773 interrumpió su trabajo para encaminarse a Madrid y casarse con la hermana de Francisco Bayeu, Josefa Bayeu. A finales de este año, Goya fue llamado por Antón Rafael Mengs para trabajar en la corte como pintor de cartones para tapices. La actividad de Goya para la Real Fábrica de Tapices se prolongó durante 12 años, del 1775 al 1780 y del 1786 hasta el 1792. En el 1775 nació su primer hijo, Eusebio Ramón. El 3 de enero de este año se fue a Madrid, donde comenzó una etapa que le llevaría a un trabajo de ascenso social, como pintor real. A pesar de que su popularidad fue incrementando, fue una montaña rusa de decepciones. Esta época de la Ilustración fue influenciada por los Borbones, ya que se trabajaba con la industria de la calidad. A partir del reinado de Carlos III de España, los autores de cartones se esforzaron por representar motivos españoles. Para llegar al tapiz se debía elaborar un modelo previo al cartón. Este servía de base en la tela. Aquí se reproducía un lienzo de alguno de los pintores que elaboraban bocetos y luego cuadros para tal fin. Todo lo confeccionado se hacía bajo la dirección de Mengs, rector del gusto neoclásico en España. Poco a poco, Goya empezó a introducirse en los círculos aristocráticos. Eso sí, tuvo dificultad con el estilo de pintar, ya que tenía que conjugar el rococó de Tiepolo y el neoclasicismo de Mengs para alcanzar el estilo apropiado para unos cuadros destinados a la decoración de las estancias reales. Goya fue conocido por plasmar la real cara de la sociedad de este entonces. Algunos cuadros que sirven de ejemplo son La Nevada, donde se presenta la naturaleza de invierno pero con un ambiente frío y triste, donde los protagonistas son unos personajes que sufren la rudeza del viento. Otro cuadro es El albañil herido, donde presenta a dos hombres entristecidos que transportan en brazos a un colega que, al parecer, se ha caído del andamio que el rey ha mandado a construir. Goya se fue alejando de la rigidez academicista del neoclasicismo, que para quienes no sepan, el neoclasicismo fue un movimiento artístico y cultural que se inspiraba en los ideales de la antigüedad clásica greco-romana y buscaba un retorno a las formas y principios estéticos de aquella época. Por tal razón, se llama neoclasicismo. A Goya no le favorecía el neoclasicismo para la narración y la vivacidad en la anécdota requerida en estas imágenes de costumbres, protagonizadas por tipos populares o aristócratas disfrazados de majos y majas, como se puede apreciar en La gallina ciega. Para esta época empieza el término que muchos españoles utilizan hoy día de majos y majas. Hoy día se utiliza para decir que una persona es agradable, simpática y de buena onda. En aquella época se utilizaba como un término de valor y virtud, y los españoles de clase alta se disfrazaban de majos y majas para parecer de los valores esenciales de aquella época. En los años de elaboración de los tapices, Goya fue puliendo su estilo y su técnica, marcando la tradición española de manera pictórica. Goya solía moler sus propios pigmentos, hecho que probablemente repercutó en su intoxicación por plomo y mercurio que le produjo la sordera. Por lo general, no elaboraba esbozos previos ni tampoco hacía correcciones a posteriori. Por tal razón, muchas de sus obras tienen un aspecto inacabado. La precisión que Goya desarrolló en sus cartones provocó las quejas de los tejedores, que se veían imposibilitados de ejecutar todos los detalles que el artista introducía en sus obras, especialmente los efectos lumínicos. Desde el 75, Goya tuvo acceso a las colecciones de pintura de los reyes,
por lo que tuvo una especial referente a Diego Velázquez. Este mismo año, Goya realizó unos cuadros con temas de caza, como la Casa de la Cordoniz, Perros en Trailla o Casa con Mochuelo y Red. En ellos se puede ver la dirección de su maestro Bayeux. Para el 76, Goya empieza a desarrollar su estilo personal, viéndose más libre y audaz. Se ve un mayor realismo en los detalles y una mayor sensibilidad para captar, por ejemplo, los efectos atmosféricos, lo que denota una cierta influencia de Velázquez. Aquí empieza con la temática de popularidad y diversión. Estas se pueden ver en obras como Las meriendas a orillas de Manzanares, Paseo por Andalucía, también conocido como La Maja y los Embosados, Baile a orillas del Manzanares, El Quitasol, La Novillada, La Feria de Madrid, Juego de pelota a pala y El Cacharreo. En el 77 nació su segundo varón, Vicente Anastasio. A comienzos del 1778, Goya esperaba recibir la confirmación de un importante encargo, la decoración pictórica de una cúpula de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que la Junta de la Fábrica de dicho templo quiso encomendar a Francisco Bayeux, quien a su vez propuso a Goya y a su hermano Ramón para su realización. En la decoración de la cúpula, con el tema Regina Martyrium, depositaba el artista grandes esperanzas, pues su trabajo como pintor de cartones no podía colmar la ambición a que aspiraba como gran pintor. 2 años después emprendió un viaje a Zaragoza para realizar el fresco bajo la dirección de su cuñado, Francisco Bayeux. Sin embargo, al cabo de un año, el resultado no le agradó a la Junta del Pilar y se propuso a Bayeux corregir los frescos antes de dar aprobación para continuar con las pechinas. Goya no aceptó las críticas y se opuso a que se interviniera en su recién terminada obra. Finalmente, a mediados del 1781, muy dolido y en una carta dirigida a Martín Zapater, expresa que en recordarme de Zaragoza y pintura me quemo vivo. El resquemor duró hasta que en el 1789 conoció la intersección de Bayeux en su nombramiento como pintor de la Cámara del Rey. En el 1779 nació su primera hija, María del Pilar. Goya se ganó en estos años la admiración de sus superiores, en especial la de Mengs. Su ascenso social y profesional fue notable y así, en el 1780, fue nombrado por fin académico de mérito de la Academia de San Fernando. Con motivo de este acontecimiento, pintó un Cristo crucificado donde mostró su dominio de la anatomía, la luz dramática y los medios tonos, en un homenaje al Cristo crucificado de Mengs como al Cristo de Velázquez. Ese mismo año nació su tercer varón, Francisco de Paula. Entre los siguientes 6 años, Goya emprendería otros trabajos como ejercer de retratista de moda de la clase pudiente madrileña y la recepción del encargo de pintar un cuadro para San Francisco el Grande de Madrid y una de las cúpulas de la Basílica del Pilar. En el 1782 nació su segunda hija, Hermenegilda. Sí, Hermenegilda. Este año se elogiaba la última pintura de Velázquez en un discurso llevado a cabo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Le alababan la formación italiana del maestro sevillano, a la cual se alzaba como el mejor ornamento de las artes españolas. Y en el 1789, a propósito de las meninas, elogiaban su naturalismo, ajeno a la belleza ideal de los antiguos, pero dotado de una singular técnica pictórica ilusionista, con la que era capaz de pintar hasta lo que no se ve. Goya pudo hacerse eco de esta corriente y de pensamiento y publicó una serie de grabados que producía cuadros de Velázquez. Para este tiempo iba en ascenso el murciano José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, ya que estaba a la cúspide de la gobernación de España. Este tenía una buena opinión de la pintura de Goya y le proporcionó algunos de sus más importantes encargos: 2 retratos del primer ministro, entre los que se destaca el 1783, El Conde de Floridablanca y Goya, que refleja el acto infieri del propio pintor, mostrando al ministro el cuadro que le estaba pintando. En el 1784 nació su último hijo, Francisco Javier. Para este entonces fue de suma importancia su relación con la pequeña corte que el infante Don Luis de Borbón había creado en el Palacio de la Mosquera en Ávila. El infante había renunciado a todos sus derechos sucesorios
al casarse con una dama aragonesa, María Teresa Vallabriga. De su conocimiento dan cuenta varios retratos de la infanta María Teresa, uno de ellos ecuestre y sobre todo la familia del infante Don Luis, uno de los cuadros más complejos y logrados de esta época. En total, Goya realizó 16 retratos para la familia del infante. En el 1785 fue nombrado teniente director de pintura de la Academia de San Fernando, equivalente al puesto de subdirector. Al año, retomó su trabajo en la Real Fábrica de Tapices, donde emprendió los siguientes trabajos: la primavera o las floreras, el verano o la era, el otoño o la vendimia, el invierno o la nevada, los pobres en la fuente o el albañil herido y la pradera de San Isidro. Este mismo año fue nombrado pintor de rey junto a Ramón Bayú. En el 1788, Goya produce un cuadro titulado Carlos III Cazador, cuyo rostro arrugado recuerda el de los hombres maduros del primer Velázquez. Este mismo año, el rey Carlos III muere inesperadamente y el cuadro de la pradera de San Isidro quedó interrumpido. Si bien otro de los bocetos dio lugar a uno de sus más conocidos cartones, La gallina ciega. Con la llegada del nuevo rey, el rey Carlos IV, Goya emprende una nueva era de estilo cuyos temas adquieren matices satíricos, aunque siguen dando cuenta de aspectos alegres de la sociedad española de su tiempo. Aquí vemos cuadros como Los Zancos, Muchachos o Las Gigantillas y El Pelele. En el 1789, el hermano mayor de Goya, Tomás, siguió el oficio de su padre e instaló un taller en Zaragoza. Para este entonces, con 43 años y tras la subida al trono del nuevo rey Carlos IV, Goya estaba capacitado para ejecutar los retratos oficiales de la familia real, a la par que obtenía unas rentas que le permitían darse el lujo de comprarse un coche y darse sus caprichos. Entre el 1790 y el 1792 había un ambiente tenso en la corte por la Revolución Francesa. En el 1790, unos amigos le aconsejaron alejarse de la corte, lo que hizo por unos meses, tiempo en el que pasó estancias en Valencia y Zaragoza. En Valencia fue nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. En el 1792, como la mayor parte de sus amigos estaban exiliados, apenas recibió encargos, por lo que se dedicó a dar clases en la academia. Era este un momento de plenitud artística y de triunfo personal. El desahogo económico le permitía ayudar a su familia en Zaragoza y cambiar el coche de 2 ruedas por una berlina de 4, más cómoda. Asistía a fiestas y viajaba a Valencia para cazar patos. A finales de este año en Sevilla, donde viajó sin las preceptivas licencias, cayó gravemente enfermo y marchó a Cádiz para convalecer en casa de su amigo el industrial Sebastián Martínez. Goya empieza una serie de bocetos para este año llamada Los Caprichos, donde hace comentarios críticos hacia la sociedad de su tiempo. Aquí aparecen ya en estos cartones rostros que anuncian las caricaturas de su obra posterior, como puede apreciarse en la cara de facciones simiéticas del novio de la boda. En marzo de 1793, Goya comenzó a mejorar, pero la enfermedad, quizás saturnismo causado por una progresiva intoxicación de plomo, que era habitual en pintores, le dejó como secuela una sordera de la que ya no recuperó y que agrió su carácter. Estudios modernos también encuentran similitudes entre los síntomas que sufrió Goya y los de una enfermedad rara, entonces desconocida, identificada como síndrome de Susac. En el 1794, Goya recibió tratamiento de electroterapia para tratar de mejorar los síntomas de su sordera, pero el tratamiento fracasó. Otras fuentes apuntan a que pudo ser sífilis. En cualquier caso, fue en esta etapa y tras superar la enfermedad que Goya empezó a hacer todo lo posible para crear obras ajenas a las obligaciones adquiridas por sus cargos en la corte. La hipotética relación amorosa entre la duquesa de Alba y Goya ha generado abundante literatura. Se ha debatido extensamente el sentido de un fragmento de una de las cartas de Goya a Martín Zapater, datada el 2 de agosto de 1794, en la que escribe: «Más te baila venir a ayudar a pintar a la de Alba, que ayer se me metió en el estudio a que la pintase la cara, y se salió con ello.
Por cierto que me gusta más que pintar en lienzo, que también la he de retratar de cuerpo entero. A esto, habría de añadirse los dibujos del álbum de Sanlúcar o álbum A, en que aparece María Teresa Cayetana en actitudes privadas que destacan su sensualidad, y el retrato del 1797 donde la duquesa, que luce los dos anillos con sendas inscripcionadas con Goya y Alba, señala una inscripción en la arena que reza solo Goya. Lo cierto es que el pintor debió de sentir atracción hacia Cayetana, conocida por su independiente y caprichoso comportamiento. En el 1795 obtuvo de la Academia de Bellas Artes la plaza de director de pintura, vacante tras la muerte de Bayeux en ese año. Goya dimitió de sus obligaciones académicas como maestro de pintura de la Real Academia en el 97, alegando problemas físicos, pero consiguió a cambio ser renombrado académico de honor. Para el 1798 pintó por encargo de Carlos IV los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida, la obra cumbre de su pintura mural, en la que pudo sentirse arropado por sus amigos jovellanos Saavedra y Sean Bermúdez, tras la amarga experiencia del Pilar. Es en Los Caprichos que Goya inicia el grabado romántico y contemporáneo con una serie de carácter satírico. Los Caprichos supone la primera realización española de una serie de estampas caricaturescas, al modo de las que había en Inglaterra y Francia, pero con una gran calidad en el manejo de técnicas. La temática de estos grabados se centra en la brujería, la prostitución y así como en el anticlericalismo, las críticas a la Inquisición, la denuncia de las injusticias sociales, de la superstición, de la incultura, los matrimonios por interés y otro tipo de vicios, así como alusiones a la medicina y el arte. Los Caprichos inauguró una senda en la que el artista aragonés profundizó en sus pensamientos y sentimientos más íntimos, y en la que reflexionó sobre todos los aspectos sociales y culturales de su tiempo, un ciclo que prosiguió con otras series de grabados como Los desastres de la guerra y Los disparates. Su temática satírica, con gusto por lo macabro, lo grotesco, lo demoníaco, es la antítesis del clasicismo imperante de su época, pero a la vez su complemento, ya que hace aflorar la hipocresía inherente a la moral de la época. Aquí vemos cómo el arte de Goya va cambiando desde una manera neoclásica, rococó, a una manera más realista y satírica. Goya encontró una libertad de la que carecían sus obras por encargo. Se percibe en estas imágenes mayor soltura y fluidez. Sin duda, disfruta de su creación artística y se despierta su vena irónica e irreverente. Pese a todo, no renunció a sus encargos y su posición como pintor del rey. De hecho, durante esta época se preocupó de mantener su estatus social, de mantener una seguridad que le permitiese vivir con comodidad. Prueba de esta preocupación es que hacia finales del siglo cambió su nombre de Francisco Goya a Francisco de Goya. Antes de que finalizara el siglo XVIII, Goya pintó 3 series de cuadros de pequeño formato que insisten en el misterio, la brujería, la noche e incluso la crueldad y están relacionados temáticamente con los primeros cuadros de capricho e invención pintados tras su enfermedad del 1793. En el 1800, Goya recibió el encargo de pintar un gran cuadro de grupo de la familia real que se materializó en La familia de Carlos IV. Siguiendo el antecedente de las Meninas de Velázquez, dispuso a la realeza en una estancia del palacio situándose el pintor a la izquierda, pintando un gran lienzo en su espacio de penumbra. A mí me encanta esta obra porque se ve a través del trabajo de Goya su inspiración en Velázquez. Esta pintura es como decir, yo también soy parte de la realeza. Aunque él fue quien hizo la pintura, como Velázquez hizo el de las Meninas, el cuadro es más bien recordado por cómo él se dispuso en el cuadro que por quienes están. Es habitual considerar que Goya conscientemente degrada a los representantes del conservadurismo político que retrataba. Sin duda, sus mejores clientes se veían favorecidos en sus cuadros y a esto se le debía el aragonés, gran parte de su éxito como retratista. En estos años produjo lo que quizás sean sus mejores retratos. No solo se ocupó de aristócratas y altos cargos, sino que abordó toda una galería de personajes destacados de finanzas y la industria, y sobre todo son señalados sus retratos de mujeres.
Ellas muestran una decidida personalidad y están alejadas de la tópica imagen del cuerpo entero en un paisaje rococó de artificiosa belleza. Algunos ejemplos son Sabasa García, Marquesa de Santa Cruz e Isabel de Porcel. 5 años después se casó su hijo Javier con Gumenecilda de Goicoechea. Con motivo de la boda de su único hijo vivo, Goya pintó 6 retratos en miniatura de los miembros de la familia de su nuera. Al parecer, en el transcurso del enlace conoció a Leocadia Zorrilla, a veces llamada Leocadia Weiss, por su apellido de casada, quien era pariente de la novia. Más tarde, esta sería su ama de llaves. Se ha especulado que también pudo ser su amante, aunque no hay pruebas de ello. En el 1806 nació su primer nieto, Mariano. La maja desnuda y la maja vestida son 2 obras encargadas entre el 1790 y el 1800, y entre el 1802 y el 1805, respectivamente, posiblemente por Manuel Godoy. Aunque inicialmente la maja desnuda no estaba destinada a ser pareja de la otra pintura, ambas muestran a una misma mujer hermosa, real y contemporánea de Goya, a menudo llamada la gitana. La figura en la maja desnuda posiblemente esté inspirada en la duquesa de Alba, aunque el rostro es una idealización y no se parece a ninguna mujer conocida de la época. Se ha sugerido que podría representar a Pepita Tudó, amante de Godoy. Este es uno de los primeros cuadros desnudos donde se aprecia con nitidez el vello púbico, y es uno de los primeros casos de desnudos no justificado por ningún tema histórico, mitológico o religioso. Simplemente una mujer desnuda anónima a la que vemos en su intimidad, con un cierto aire de voyeurismo. Es una desnudez orgullosa, casi desafiante. La maja mira al espectador directamente con aire pícaro, juguetón, ofreciendo la bella sinuosa de su cuerpo para el deleite del espectador. Entre 1808 y 1814, España experimentó una serie de eventos turbulentos. El motín de Aranjuez llevó a la abdicación de Carlos IV y el retiro de Godoy del poder. La Guerra de la Independencia contra las tropas francesas de Napoleón Bonaparte comenzó después del levantamiento del 2 de mayo. Goya estaba trabajando en un retrato ecuestre de Fernando VII cuando estalló la guerra y viajó a Zaragoza, donde presenció eventos que inspiraron su serie de grabados Los desastres de la guerra. El 11 de marzo de 1811 recibió de José Bonaparte la Real Orden de España. Los desastres de la guerra es una serie de 82 grabados realizada entre los años del 10 y el 15, en la que se da cuenta de toda clase de desgracia vinculadas a la Guerra de la Independencia. Un ejemplo del atrevimiento compositivo y formal a que Goya llega en sus grabados lo puede proporcionar la estampa número 30 titulada Estragos de la Guerra, que ha sido vista como un precedente del Guernica de Picasso del caos compositivo. En el 3 de mayo de 1808 en Madrid se ha señalado el contraste entre el grupo de detenidos prontos a ser ejecutados, personalizados e iluminados por el gran farol, con un protagonista destacado que alza en cruz los brazos y viste radiante blanco y amarillo. En los fusilamientos no se produce el distanciamiento, el énfasis en el valor de honor, ni se marca en una interpretación histórica que aleje al espectador de lo que ve. Se trata de uno de los cuadros más valorados e influyentes de toda la obra de Goya y refleja como ninguno el punto de vista moderno hacia el entendimiento de lo que supone el enfrentamiento armado. Goya ha creado una obra completamente imparcial en la que no justifica a ninguno de los dos bandos, ni a los españoles ni a los franceses. Es también el tiempo de la aparición de la primera Constitución española y, por tanto, del primer gobierno liberal que acabó de traer consigo el fin de la Inquisición y de las estructuras del antiguo régimen. Goya no cobró sus honorarios durante el reinado de José Bonaparte. Debió vender algunas joyas para subsistir. También se sabe que intentó refugiarse en Portugal, pero fue desistido de ello por su familia. El 20 de junio de 1812 murió su esposa Josefa Bayú. Al morir, se hizo un inventario de las obras de Goya, donde guardaba bodegones de jamones, costillas, pavos y corderos. También se encontraron varios cuadros de paisajes que más adelante su nieto vendería. Con el nombre de Pinturas Negras se conoce la serie de 14 obras murales que pintó Goya entre 1819 y el 1823.
Hay consenso entre la crítica especializada en poner causas psicológicas y sociales para la realización de las pinturas negras. Entre las primeras estaría la conciencia de la decadencia física del pintor, más acentuada si cabe a partir de la convivencia con una mujer más joven, Zorrilla, y sobre todo las consecuencias de la grave enfermedad del 1819 que postruyó a Goya en un estado de debilidad y cercanía a la muerte, que refleja el cromatismo y el asunto de estas obras. Goya se mudó a una finca en las afueras de Madrid. Tenía un jardín de álamos y tierras de cultivo. El motivo de la compra fue quizá para vivir ahí con Leocadia, ya salvo de rumores, pues estaba casada con Isodoro Weiss. Era la mujer con la que convivía y quizás tuvo de ella una hija, Rosario Weiss, aunque no hay confirmación exacta. En noviembre de 1820, Goya sufrió una grave enfermedad de la que el cuadro Goya atendido por el doctor Arrieta es un estremecedor testimonio. El artista dejó esta dedicatoria en el lienzo. Goya agradecido a su amigo Arrieta por el acierto y esmero en que le salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad. Padecía a fines de 1819 a los 73 de su edad. Goya marchó a Burdeos y cedió la finca a su nieto Mariano, probablemente temiendo represalias contra su persona tras la caída de Riego. En mayo de 1823, las tropas francesas tomaron Madrid con objeto de restaurar la monarquía absoluta de Fernando VII. Esto produjo una inmediata represión de los liberales que habían apoyado la Constitución de 1812, vigente de nuevo durante el trienio liberal. Goya temió los efectos de esa persecución y marchó a refugiarse a casa de su amigo, José Duazo y Latre, al que hizo un retrato. Al año siguiente solicitó al rey un permiso para convalecer en el balneario de Plombieres, que le fue concedido. Goya llegó a mediados de 1824 a Burdeos. Tras dejarle su finca a su nieto Mariano, tuvo energía para marchar a París en verano, de junio a julio de 1824. Después volvió a Burdeos en septiembre, donde residiría hasta su muerte. Por otro lado, fue retratado por el pintor neoclásico Vicente López Portaña, su sucesor en el cargo de pintor de cámara del rey. El 28 de marzo de 1828 llegaron a verla a Burdeos su nuera y su nieto Mariano, pero no llegó a tiempo su hijo Javier. Su estado de salud era muy delicado, no solo por el proceso tumoral que se le había diagnosticado tiempo atrás, sino a causa de una reciente caída por las escaleras que le obligó a guardar cama. Tras un empeoramiento a comienzos del mes, Goya murió a las 2 de la madrugada del 16 de abril de 1828, acompañado en ese momento por sus parientes y por sus amigos Antonio de Broguda y José Pío de Molina. Al día siguiente se le enterró en el cementerio bordelés de las Chartreuse, en el mausoleo propiedad de la familia Magüiro de Ibarren, junto a su buen amigo y consuegro Martín Miguel de Goicoechea. En el 1830, Mariano de Goya transfirió la finca a su padre Javier de Goya. En el 1868, Federico de Madrazo, director del Museo del Prado, solicitó la entrega de la Real Fábrica de Tapices los cartones que estaban echando a perder en el sótano del Palacio Real. Tras un prolongado olvido, en el 1869 se efectuaron desde España distintas gestiones para trasladar a Goya a Zaragoza o a Madrid, lo cual no era posible legalmente hasta pasados 50 años. En el 1888, a los 60 años, se hizo una primera exhumación, encontrándose los despojos de ambos esparcidos por el suelo y la cabeza de Goya desaparecida. En el 1899 se exhumaron de nuevo y llegaron finalmente a Madrid los restos de los dos. Al año, pasaron a una tumba colectiva de hombres ilustres en la Sacramental de San Isidro y finalmente en el 1919 a la ermita de San Antonio de la Florida, al pie de la cúpula que el aragonés pintaría un siglo atrás, donde desde entonces permanecen. Y a todo esto, ¿qué tiene que ver Goya con el cine? La Academia de Cine Española encontró en su obra una fuente de inspiración. Goya fue un visionario y un maestro de la narrativa visual y un artista que capturó la esencia de la condición humana. Sus pinturas, grabados y dibujos poseen una teatralidad inherente, una capacidad para contar historias que resonó con el espíritu de los cineastas españoles.
Goya fue un rebelde, un crítico social que no temía desafiar las convicciones. Esta audacia y compromiso con la verdad se identificaban con el espíritu del cine, un arte que constantemente busca nuevas formas de expresión y cuestiona la realidad. Por eso, cada año, cuando se entregan los premios Goya, se rinde homenaje a este artista excepcional, cuyo legado sigue inspirando a cineastas y amantes del arte en todo el mundo. Y esto es Cultura.